si tú y yo vamos a darle gloria a Dios, y va a ser dentro de la iglesia, todo lo que hagamos fuera, dentro del ámbito de la iglesia, a Dios no le interesa, sino es dentro de la iglesia. Si usted va a hacer algo, es dentro de la iglesia. Y dice, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Tú decías hace un rato, ahorita nosotros tenemos iglesias locales. Tú tienes una iglesia, pastor es una iglesia, yo en Quicamarca pastor otra iglesia, pero algún día todas esas iglesias, todos los salvos, por gracia, vamos a hacer solamente una asamblea, una iglesia. Y todos ellos le vamos a dar gloria a Él. Le damos gloria de una manera local y después le vamos a dar gloria de una manera universal. Y ese es el fin. Por eso te decía que cuando uno cristiano le da la importancia a la iglesia, muchas veces Dios lo va a usar porque le está dando importancia a lo que para Él es importante. Recuerda, Cristo, el precio que pagó Cristo por la iglesia fue su sangre. Entonces debemos de darle importancia a eso. Sal y luz. Estabilidad en un mundo de caos. Hola, hola y bienvenidos a otro episodio de Sal y Luz. Yo soy Josué, como siempre estoy aquí con el Pastor Víctor. Pastor, ¿cómo está? Muy bien, estamos bien, gracias a Dios. Aquí saliendo ya de la conferencia y nos fue muy, muy bien. Gracias qué bendición, a Dios. Qué bendición. Yo no sé, Pastor, ¿cómo es que estamos desde ya en agosto? Sí. Y eso para mí es una locura y no sé dónde ha ido el año. Yo sigo escribiendo 2024 en cada vez que escribo la fecha y ya pues se nos va acabando el año 2025. Sí, se está yendo se está yendo muy rápido. No sé por qué. Bueno, la Biblia dice, ¿verdad?, que los días se acortarán y todo eso, pero hay que aprovechar el tiempo. Nos estamos envejeciendo, creo. Tú te estás envejeciendo. Ahí está. No, pero se acerca también el aniversario de ambas iglesias. Sí, el tuya. Y pues la misma fecha, ¿no? No, es diferente. Bueno, yo lo tuve que modificar al principio de octubre y tú lo vas a tener a finales de octubre, finales ¿no? De octubre, sí. Sí. No, pero qué bendición, cómo se acercan las cosas y será de mucha bendición, pues ambas fechas ahí. Pero bienvenidos todos a este programa y gracias por estar. Como siempre nos pueden encontrar en todas las redes sociales, y bien sea Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, pues estamos en Spotify, estamos en Apple Podcasts, estamos en Amazon Music, estamos en YouTube Music, pues puedes decir a Alexa que te ponga esto. Eso no es Alexa, no tengo Alexa el día de hoy. Es que cada vez que digo Alexa, pues se activa y ya tengo que hablarle. Y a veces me habla en inglés, a veces pone otras canciones y pues ¿sí? me van a juzgar. Y pues no quiero eso, no quiero que me crucifiquen acá en ese programa. Entonces, pero no, pues una gran bendición de que estés con nosotros, que puedas compartir ese mensaje, que puedas compartir pues este episodio para que llegue a más personas, que puedas dar tu like, que puedas poner ahí tu comentario, y a todo eso nos ayuda a que este mensaje, a que pues los principios que vamos a presentar acá pues lleguen a cada vez más personas, y será de mucha bendición que nos pueden hacer así. Pero Pastor, ¿qué vamos a hablar el día de hoy? Por si no haya pista acá. Ok, bueno, creo que aquí está, ¿verdad? Vamos a hablar de la iglesia, pero vamos a hablar sobre la importancia de la iglesia para el cristiano. Hoy en día mucha gente, ¿verdad?, piensa que no es importante asistir a la iglesia o ser fieles a la iglesia, pero sí, Dios fue muy claro en su palabra. De hecho, la mayoría de las cartas de Pablo fueron dirigidas a las iglesias para corregir, para ayudar, para exhortar, para... Y hasta yo diría, las que no fueron escritas a las iglesias fueron escritas o a los pastores en Timoteo y Tito, y de ahí Filemón, pues a Filemón y la iglesia que está en su casa. Claro. O sea, todavía hacía mención de esas iglesias. Sí, la importancia, o sea, todo... Ahora, Cristo murió por la iglesia, entonces es importante que nosotros podamos entender la importancia de la iglesia para el cristiano. Me encanta el versículo 1 de Salmo 122. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y pues si algo vemos a lo largo desde la salida de Egipto, desde la salida del éxodo de los judíos, vemos que el Señor había puesto un lugar donde podían llegar para congregarse y para así encontrar a Dios. Hasta antes pues había el altar siempre, desde Génesis. Pues el Señor dijo que pusieran ahí, que hicieran un altar
y había un lugar donde la gente llegaba para rendir culto a Él. Y a eso lo vemos a lo largo de toda la historia del cristianismo, pero más allá del cristianismo, toda la historia de la Biblia. Y la importancia no es solamente del lugar, sino es tener pues tanto el lugar como el respeto y pues el tiempo separado de que voy a ir para rendir culto a Dios. Voy a ir para servir a Dios, voy a ir para pensar en Dios, voy a ir para meditar en las cosas de Dios. Y un lugar separado para que con todos los demás podamos congregarnos con el objetivo de buscar a Dios. Y a cuán importante ha sido a lo largo de toda la Biblia, cuán importante ha sido en mi vida, en tu vida. Obviamente somos pastores de iglesias, pero más allá de ser pastores, éramos fieles a la iglesia antes de pastorear. Y pues veíamos la importancia desde mi niñez y pues desde el momento que aceptaste a Cristo, pues hemos visto la importancia de la iglesia en la vida de un cristiano. ¿Y por qué es importante, pastor? Bueno, es importante para aquel que piensa que es importante. O sea, si tú piensas que no es importante, no va a ser importante. Entonces, pero si tú piensas que es importante la iglesia, entonces tú vas a involucrarte en todo lo que la iglesia provee, todo lo que la iglesia tiene, todo lo que la iglesia puede hacer en nuestra vida. Es interesante, en la iglesia, cuando le das una importancia a la iglesia, el que no servía y empieza a ser fiel a la iglesia, se da cuenta que puede servir. El maestro, el ayudante, el ujier, el diácono, o un jóvenes predicadores y todo eso. Si no es la iglesia, cuando le damos la importancia a la iglesia, nosotros vamos a ser pulidos. Llegamos como diamantes que son recién sacados de la mina, y es en la iglesia donde terminamos de ser diamantes pulidos y exhibidos para la gloria de Dios. Es importante hoy en día la iglesia, así como lo es la escuela, así como es la institución, la universidad, todo lo que conlleva a nuestra vida diaria debe de ser igual importante. Es más, debe de ser más importante que cualquier otra cosa en esta vida. Creo que lo mejor sería, antes de entrar en ese tema, definir exactamente cuál es la iglesia. Cada vez que Pablo habla a las iglesias, no está hablando a un edificio, no está pues mandando una carta a aquellos que están congregados en este edificio. De hecho, pues estabas hablando de ese versículo. ¿Qué dice el versículo que estabas diciendo en 1 Corintios? Y pues estabas hablando de aquellos que adoran a Dios en cualquier lugar. En cualquier lugar, que invocan. Sí, ahí está, los que invocan a Dios en cualquier lugar, a los santos y fieles, en 1 Corintios 1:2. Pero la iglesia no es el edificio, la iglesia no es el local, la iglesia no es pues una institución como tal, sino la iglesia son los cristianos que se congregan ahí. Y hay una iglesia local, pues Dios habla una tras otra vez de la importancia de la iglesia local. Pablo mandó a Tito a que pudiese establecer ancianos en cada ciudad, y se nota de que pues Pablo los encomienda a Dios, se nota la autonomía de la iglesia local, la importancia de la iglesia local, la dirección de la iglesia local, y pues una tras otra vez el énfasis en pues la congregación local, donde uno puede ir para conocer a Dios, para conocer a los demás cristianos, para crecer en la palabra de Dios, y pues eso debe ser pues el enfoque de nosotros como cristianos. Me encanta el pastor Wilkerson en los Estados. Él dice, pues puede ser un cristiano sin irte a la iglesia, tal como puede ser un marido sin irte a casa, pero no te va a ir bien en el matrimonio como para el cristiano no va a ir bien en el cristianismo. Y necesitamos este lugar. Y pues es difícil ser un buen cristiano sin ser involucrado en una iglesia local y sin tener parte de eso. ¿Por qué? Porque Dios nos ha creado como cristianos para necesitar esta comunidad y esa comunión que solamente se encuentra dentro de una iglesia. Es lo que dice la palabra de Dios en Hebreos, ¿te acuerdas? Dice no dejando de congregarnos. Ahora, la importancia de congregar es para saber cuál es el propósito que Dios tiene para con mi vida. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Desde el momento en que uno es salvo, uno pone su confianza en Jesús como Salvador personal, empieza una carrera. Es una carrera que Dios trazó sin que nosotros supiéramos. No la sabemos, pero es en la iglesia donde vamos a descubrir
el por qué fuimos salvos, el por qué Dios nos puso en el cuerpo que es la iglesia local. Dice que Él puso los miembros como Él quiso, con un propósito, pero también dice que fuimos creados para buenas obras y Él las preparó de antemano. Pero dice, para que anduviésemos. El caminar cristiano, todo va mano y mano. La iglesia, la oración, la Biblia, la separación y todo lo demás, todo va mano y mano. Cuando nosotros vamos a la iglesia, entendemos, Dios ha preparado un camino, pero es mi responsabilidad ahora caminar en ello y descubrir por medio de la iglesia para qué estoy allí. Ahora, el cristiano que no le pone importancia a asistir, a congregar, a participar, a involucrarse, es un cristiano que nunca va a descubrir el por qué Dios le salvó. Simplemente será alguien que viene, escucha y se va. Pero aquellos que se involucran y ponen la importancia en la iglesia como su prioridad, usted se va a dar cuenta cómo Dios los empieza a animar, cómo Dios los empieza a levantar, cómo Dios les pone diferentes sentires. Y cuando usted lo ve o cuando ellos experimentan en carne propia, ellos no van a dejar de congregar, sino al contrario, van a empezar a congregar más y más fiel y dicen, ¿qué más sigue? ¿Qué más podemos hacer? Y eso es algo que nosotros necesitamos aprender. Justo en ese mismo capítulo de Efesios 2, pues al final del capítulo dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, hablando pues justo está hablando de judíos y gentiles, la congregación como tal, bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Pues todo eso está hablando netamente de la iglesia, de la importancia de la iglesia, de la congregación de la iglesia, de la comunión de la iglesia, de la unidad de la iglesia. Y el resultado será que seamos todos juntos una morada de Dios en el Espíritu. No de que Dios no puede hablar a uno solo, no de que Dios pues es incapaz de dirigir a uno solo, pero tal como un futbolista pues necesita trabajar en equipo para pulir sus habilidades y mejorar pues sus talentos. Necesitamos como cristianos la influencia de otros cristianos. Yo como pastor necesito a los hermanos de la iglesia. Justo tuvimos una reunión hace poco con algunos líderes en la iglesia y yo les dije a ellos, yo les necesito. Y pues es cierto porque yo soy, por decir, el encargado de esta iglesia, de este sitio, de la iglesia ahí, de la iglesia Bautista Esperanza. Y pues es una gran bendición, es un gran honor para mí. Pero yo necesito a la influencia de los demás hermanos. Justo estuve hablando con mi esposa hace poco de la bendición que ha sido, pues, han sido algunas familias ahí de la iglesia para nosotros, para ayudarnos a darnos palabras de ánimo o palabras de instrucción o algunas ideas cuando más lo necesitábamos. Y pues vemos cómo es que el Señor utiliza a las personas de la iglesia para hacer su obra. Necesitamos la iglesia para animarnos, para Hebreos 10, 23, 24, para estimularnos al amor y a las buenas obras, para hacer más, pues para hacer justo eso de la hechura suya, creados en Él para hacer estas buenas obras, pero las obras se van a realizar dentro del contexto de la iglesia. Claro. Y pues la importancia es para nosotros, si bien para aprender de Cristo, pero también para crecer en nuestro cristianismo. Ahora, todas las cosas que nosotros aprendemos a hacer y que resultan ser buenas, las hacemos dentro de todo lo que conlleva a la iglesia. Es en la iglesia donde aprendemos a hacer lo bueno. Es fuera de la iglesia actuamos nosotros mismos. Pero dentro de la iglesia es donde nosotros aprendemos a hacer lo correcto y lo que es bueno y lo que es agradable delante de Dios. Por eso ahora, Efesios es una carta que es rica en cuanto a doctrina de la gracia, pero también en conocer todo lo que nosotros tenemos en Cristo. Por eso, por ejemplo, en Efesios 3 dice el 18, dice, y seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, ahora con todos los santos. Tú y yo somos santos, bíblicamente. Dice, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, dice, para que seamos llenos de la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia.
O sea, si tú y yo vamos a darle gloria a Dios y va a ser dentro de la iglesia, todo lo que hagamos fuera, dentro del ámbito de la iglesia, a Dios no le interesa, sino es dentro de la iglesia. Si usted va a hacer algo, es dentro de la iglesia. Y dice, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Tú decías hace un rato, ahorita nosotros tenemos iglesias locales. Tú tienes una iglesia, pastoreas una iglesia, yo en Quicamarca pastoreo otra iglesia, pero algún día todas esas iglesias, todos los salvos, por gracia, vamos a hacer solamente una asamblea, Amén. una iglesia. Y todos ellos le vamos a dar gloria a Él. Le damos gloria de una manera local y después le vamos a dar gloria de una manera universal. Y ese es el fin. Por eso te decía que cuando uno cristiano le da la importancia a la iglesia, muchas veces Dios lo va a usar porque le está dando importancia a lo que para Él es importante. Recuerda, Cristo, el precio que pagó Cristo por la iglesia fue su sangre. Entonces debemos de darle importancia a eso. Y es interesante, pues, justo lo que acabas de mencionar, de que pues todo lo que vamos a hacer como cristianos, la gloria que vamos a dar a Dios será siendo parte de la iglesia. Nosotros somos misioneros. O sea, salimos de nuestro país, de nuestra iglesia local, para llegar acá a otro país, al Perú, y para trabajar y plantar iglesias. Y pues, pero eso lo hemos hecho bajo la cobertura, por decir, no me gusta la palabra, pero igual, bajo la cobertura de una iglesia. Fuimos enviados por una iglesia para hacer otra obra. Yo pasé un año en la India. En la India, pues yo no tenía una iglesia donde podía congregarme. La zona en la que estaba, pues había una iglesia católica, había una iglesia, decía ser cristiana, pero era una versión light de catolicismo y pues no había como tal una iglesia donde podía congregarme. Pero empecé pues unos estudios bíblicos bajo pues el ser enviado de mi iglesia local en los Estados Unidos. Pues estuve en la India trabajando un año enseñando inglés y pues a base de esta clase de inglés pude abrir estudios bíblicos, pero todavía bajo el vínculo, o sea, dentro del vínculo con mi iglesia local. Amen. O sea, no es que me fui solito a hacer, eso lo vemos, Hechos 13, quienes enviaron a Pablo y a Bernabé, a Saulo y a Bernabé en ese entonces, pues la iglesia de Antioquía. Quienes pues los encomendaron, quienes los encaminaron, pues la iglesia, fueron parte de la iglesia y enviados de parte de la iglesia para hacer esas buenas obras. Y pues todos los viajes misioneros fueron bajo pues el mandato, por decir, de esta iglesia en Antioquía. Y pues vemos que la iglesia es importante para hacer la obra, tanto dentro como fuera de la iglesia, y nunca debemos perder este vínculo. Dios no nos ha creado como cristianos para ser independientes, sino para ser interdependientes. Necesitamos los unos a los otros, necesitamos la comunión, la comunidad de la iglesia para crecer. Y si salimos de la iglesia bajo la bendición de la iglesia para plantar otra iglesia, debe ser otra vez para buscar esta misma comunión y esta misma comunidad para poder seguir creciendo en la iglesia que es el Señor. Amén. Y no debemos ser cristianos aislados de los demás. Hoy en día se está levantando otra vez algo que a veces viene, a veces se va, pero tengo amigos en los estados que son buenos cristianos, sí, pero ellos tienen iglesia nada más, ellos en su familia. Y en su casa todos los días domingos hacen iglesia con como 4 o 5 de ellos, no por no tener otra iglesia, sino por su propia decisión. Y yo digo, ¿cuántas bendiciones se están perdiendo? Tanto ellos como sus hijos. No de que esté mal tener un estudio bíblico en casa, no de que pues estén pecando por estar ahí congregándose, pero al separarse de toda otra iglesia, al separarse de toda comunidad cristiana, al separarse de todos, están perdiendo la bendición de estar con los demás cristianos, de estar creciendo con los demás cristianos, de estar conviviendo con los demás cristianos. Justo hace 2 episodios hablamos del perdón. Claro. Muchas veces necesitamos aprender a perdonar y como bien habías dicho, pues muchas veces dentro de las iglesias tenemos que aprender a perdonar porque estuve hablando con unos hermanos hace poco que decían, pues llegué a la iglesia, pensé que todo estaba perfecto, pensé que no había ningún problema y luego descubre de que habían pecadores dentro de la iglesia también. Y con ellos más, ¿no? Sí. Le estafaron a un hermano y aprendió ahí de que no todos los que se van a la iglesia son cristianos, pero necesitamos estas luchas para crecer como cristianos. Si nunca pues nos enfrentamos con
una dificultad causada por una persona que dice ser cristiana, y si nunca tenemos que aprender a convivir con estas dolencias y esos dolores, pues jamás vamos a crecer como Claro. cristianos. Sí. Ahora, es dentro de la iglesia donde tú y yo compartimos fe. Ujú. O sea, es dentro de la iglesia. Por ejemplo, yo tengo un hermano en la iglesia que él, ¿verdad? Cuando yo tenía como unos 3 años pastoreando la iglesia, su hijo falleció. Wow. Tenía como 9 años, 10 años él. Y yo humanamente pensé que él iba a abandonar la iglesia por el dolor, Ujú. por el quebranto de corazón. Pero no, al contrario, él se aferró más al Señor. Ujú. Y él ahora, por medio de la iglesia, él ha podido ayudar a otros que han pasado, no lo mismo, pero sí algo similar. Ujú. Tal vez la pérdida de un papá, de una mamá, de una esposa, de un esposo, puede ayudar ahí. Entonces, cuando nosotros ponemos de importancia la iglesia, cualquier cosa que nos pase, es dentro de la iglesia donde podemos ser de bendición a los demás. ¿Cuánta gente, verdad, se ha ido de la iglesia por una situación un poco adversa, por problemas o por diferentes situaciones y no comprenden que cada situación que nosotros pasamos es para fortalecer a los cristianos? Ujú. O sea, me pasó a mí, pero si me pasa a mí por medio de la iglesia o de congregar, yo quiero ayudarte a ti. Ujú. Yo quiero fortalecer al otro hermano por medio de lo que yo estoy pasando. Ujú. Y eso es lo que nosotros necesitamos comprender. Ahora, tú estás diciendo algo de que tienes amigos que hacen estudios bíblicos porque no quieren asistir a una iglesia. Hoy en día tenemos un problema con los oyentes o con los cristianos que van a las congregaciones. Hoy en día mucha gente solamente quiere predicadores, Ujú. pero no quiere pastores. Wow. Un predicador solamente te va a predicar, pero no te va a pastorear. Ujú. Pero Y hay una gran un buen diferencia. pastor te va a pastorear y te va a predicar. Ujú. Entonces, mucha gente hace eso porque dice, yo no lo necesito. Ujú. Pero si vemos en la Biblia, dice que Cristo constituyó Ujú. a unos pastores, evangelistas y maestros. Ujú. Entonces, tú y yo necesitamos un pastor. Ujú. Yo no sé si tú haces eso, pero yo cada vez que hay una conferencia en Montesión, yo quiero sentarme y que esos hombres que no me conocen me pastoreen, Ujú. me digan lo que necesito, pero yo no los voy a encontrar en la calle, Ajá. yo no los voy a encontrar en la plaza, Ujú. los voy a encontrar en el lugar donde se designó que van a estar y afortunadamente son en una iglesia. Ajá. Entonces necesitamos nosotros entender como cristianos, yo necesito la iglesia y tengo que ponerle importancia porque Dios en esa iglesia ha puesto un pastor que me va a ayudar a mí con mi vida espiritual. Ujú. Y si me ayuda en mi vida espiritual, yo estoy dándome cuenta que para Dios yo soy importante. Ujú. El hecho nada más de que Dios, a ti o a mí o cualquier pastor que ve este programa, el hecho de que Dios nos haya puesto en ese lugar y toda la gente que congrega en ese lugar son importantes para Dios. Ujú. Entonces Dios quiere su crecimiento. Así es. Dios quiere que salgan adelante, Dios quiere que ellos avancen, no se queden enanos en su vida espiritual, Ujú. sino que crezcan y que ellos le pongan importancia para descubrir que son ellos dentro de la iglesia. Ujú. O sea, necesitamos la iglesia porque ahí es donde aprendemos de Dios. Ujú. Necesitamos la iglesia es porque es ahí donde pues alguien nos va a pastorear. Necesitamos la iglesia porque es ahí donde vamos a crecer como cristianos. Necesitamos hasta las luchas que se encuentran dentro de una iglesia y pues las peleas que podríamos tener con los demás hermanos y tener que enfrentar esto y crecer en esto. Pero necesitamos la iglesia porque ahí también es nuestra familia de la fe. Gálatas 6:10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Una tras otra vez Pablo habla de esta familia. Habla de que somos hermanos, habla de que pues tenemos una hermandad, tenemos pues una familia. Hace poco estuve en un velorio y no sé, a lo mejor te ha pasado varias veces también, de que vas a un lado, es muy diferente el velorio cuando uno está en la iglesia como cuando uno no está en la Sí, iglesia. por supuesto. Uno va, o sea, el cariño, el calor de los hermanos, pues cuando vas ahí, pues sabes que esta persona ha estado ahí durante años, tiene su familia ahí en la iglesia, pues todos están ahí. Es muy distinto a un inconverso. Muy aparte de la esperanza que tenemos en el cielo,
el hecho de tener una familia. Yo no sé cómo el mundo pasa problemas. Yo no sé cómo es que el mundo afrenta, pues tiene que confrontarse con las dificultades de la vida diaria. Yo no sé cómo es que el mundo puede ir día tras día contra todas las acechanzas del diablo y todos los ataques de Satanás en contra de uno y puede seguir adelante. Yo no sé cómo un cristiano puede vivir fuera de la iglesia, porque dentro de la iglesia tenemos una familia. Sí. Pero para ser una familia tenemos también que amar a los demás. Claro. Y pues yo no sé cómo algunos lo hacen. Literalmente veo a algunos. Yo digo, cuando pasó todo de COVID, yo no sé cómo es que mis vecinos sobrevivieron. Pero yo sabía cómo los hermanos de la iglesia iban a sobrevivir. Teníamos reparticiones de víveres, teníamos donaciones por aquí, por allá, teníamos todos lados. La misma iglesia estaba ayudándose a los más necesitados y dando y pues compartiendo todo lo que tenía. Yo digo, ¿cómo hace el mundo inconverso? Si la misma iglesia se está pues cuidando y está buscando el bien de todos y luego para dar a otros que a lo mejor no conocen a Dios y pues pudimos utilizarlo para ver a muchos salvos y muchos venir a los pies del Señor. ¿Por qué? Porque el amor y pues la entrega de los mismos hermanos de la iglesia para cuidarse a sí mismo y luego para cuidar de otros. Yo digo, ¿cómo es que lo hace el mundo? ¿Cómo es que el mundo que no tiene eso, que no tiene esa comunidad, que no tiene pues esa cercanía? Y no es por criticar a aquellos que tienen diferentes organizaciones, pero tenemos un grupo acá de los vecinos de la zona, pero no hay el mismo amor que en la iglesia. Uh-huh. O sea, buscamos cuidarnos, sí, protegernos y tener algo de seguridad, sí, dentro de eso, pero nos saludamos en la calle y hasta ahí nomás. Claro. Pero en la iglesia es otra cosa. Yo no podría decir que mis vecinos son como familia, pero en la iglesia sí. Claro. Y aprecio a varios vecinos que conozco acá, a varios les he invitado a la iglesia, pues algunos sí han ido y pues, pero no son familia. Y el simple hecho de no tener a la iglesia, yo no sé qué haría sin la iglesia. Y es increíble, anoche celebramos a una hermana que fue su cumpleaños y ella tan feliz con todos cantándole y pues la bendición de poder pasar esta jornada de la fe en familia y en la familia de la fe. Yo creo que esa es una de las razones más grandes por las que necesitamos a la iglesia. Claro. Muchas veces los cristianos nos convertimos en egoístas o cerramos nuestro corazón. Uh-huh. Decir, no, yo no necesito de la iglesia. Uh-huh. Pero Dios nos creó con un sentimiento de seguir algo. Uh-huh. O sea, fuimos creados con eso. Uh-huh. Entonces, qué mejor comprender y entender que si ya fui salvo, yo necesito pues ahora meterme, ¿no? en la escuela o en la iglesia o el cuartel donde podemos crecer. Uh-huh. Pero nunca lo vas a valorar si no piensas que es importante. Uh-huh. Es como cuando un joven está estudiando en la universidad. ¿Qué pasa? Él dice, es importante la universidad. Uh-huh. Entonces, yo tengo que enlistarme, tengo que prepararme, tengo que hacer todo para asistir a la universidad. Uh-huh. Es lo mismo la iglesia. Cuando llega el domingo, debe de ser importante. Si es importante para papá, debe de ser importante para mamá y debe de ser importante para los hijos. Uh-huh. Ahora, los hijos normalmente van a marchar de acuerdo a papá y a mamá. Uh-huh. Pero si mamá y papá ponen eso como importancia, los hijos van a decir, la iglesia es importante. No importa que venga tío, no importa que venga tía, no importa que venga familiar, no importa, la iglesia es importante. Uh-huh. Yo tengo un hermano, está en la iglesia, se llama el hermano Armando, y él una vez comentó su testimonio y él dijo, cuando yo me convertí a Cristo, yo le dije a mis familiares que si ellos querían venirme a ver en domingo, no me iban a encontrar en la casa, me iban a encontrar en la iglesia. Uh-huh. Y que yo estaba disponible desde las 2:30 hasta las 5, porque en la tarde también voy a ir a la iglesia. Wow. Y él ha puesto la iglesia como algo importante para su vida. Uh-huh. Entonces, y Dios de alguna manera lo bendice, lo cuida, lo protege. Él va próximo a empezar una iglesia en la selva. Wow. El hermano ya es mayor de edad, uh-huh, pero tiene todas las ganas para servir. Entonces, cuando ponemos importancia en la iglesia, uh-huh, Dios va a contagiar a los demás. Ahora, a Timoteo se le dijo, para que si tardo sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad.
Lo único que Dios ha preservado en estos tiempos es la iglesia. Así es. Pero una iglesia bíblica, que es baluarte de la verdad. Vamos a la iglesia para poder saber cómo defender la verdad y cómo levantar la verdad. Ujú. Si nosotros tenemos un cristianismo light, un cristianismo tranquilo, un cristianismo a la secreta, no le vamos a poner importancia a la iglesia. Ujú. Pero cuando usted tiene importancia a la iglesia, yo tengo importancia a la iglesia, vamos a defender la verdad, vamos a levantar la verdad, no vamos a ocultar la verdad, vamos a exponer la verdad. Ujú. Entonces, es la razón por la cual debemos de poner importancia a la iglesia. En cualquier lugar nosotros debemos de predicar o hablar de la verdad, Así que es. es lo que nos aprendemos en la iglesia. Así es. Entonces, a ustedes que a lo mejor nos están viendo ahorita, número uno, si no tienen una iglesia, que nos contacten, que tenemos un registro de iglesias por todos lados Sí. y pues estamos siempre conectando a personas con iglesias y pues es uno de los principales enfoques de ese ministerio, pues predicar el evangelio y conectar a las personas con una iglesia local. El mensaje de salvación se predica pues por medio de Sal y Luz por todos lados de Perú, Sí, lo he pero visto. yo sé que no van a llegar desde provincia a Surco y no van a llegar desde cualquier rinconcito del país a Claro. mi iglesia, pero necesitan encontrar una iglesia ahí, pues cerca, una iglesia local donde pueden congregarse. Entonces, si no tienen una iglesia, que nos pueden contactar y te vamos a poner en contacto con una iglesia ahí, pues la más cercana que podamos encontrar para que tengas un lugar ahí donde congregarte. Pero más allá de eso, que seamos fieles a nuestra iglesia. No a la iglesia en general, porque a veces también hay ese error. Yo soy fiel a la iglesia, se va a una iglesia el domingo, otra iglesia el siguiente esa domingo. no. Sino que encuentres una congregación donde basar tu vida, donde crecer, donde aprender de Dios y que decidas de que ahí voy a estar. Pase lo que pase, ahí voy a estar. Bueno, Y ya justo hace poco estuve hablando con un hermano y él decía, pastor, tengo algunas luchas, tengo algunas cosas. Yo le digo, mira, ven a la iglesia. Pues que eso sea tu prioridad. Y vas a ver cómo es que el Señor va a cuidar de lo demás. Y ha pasado. Pues antes él trabajaba los domingos, él decía, no, es que yo voy a la iglesia domingo en la mañana y domingo en la noche. Y de pronto está ganando más, pues los 6 días de la semana, que lo que ganaba antes cuando estaba domingo. trabajando 7. Y él ganaba más el domingo que cualquier otro día, pero ha aprendido de que si pongo a Dios en primer lugar, si digo, yo voy a la iglesia porque es lo que el Señor requiere de mí, pues de pronto el Señor le está cuidando también. por supuesto. Y, pero pues que puedan encontrar una iglesia, que puedan pues involucrarse en esta iglesia y que puedan así ver las bendiciones de Dios también en sus vidas. ¿Algo Bueno. más, pastor? No, nada más eso. Yo creo que cada uno de nosotros necesita buscar una iglesia. Ujú. Te digo, fuimos creados con una necesidad. Ujú. Hay muchos que llenan esa necesidad y ese vacío con un montón de cosas, Ujú. pero son superficiales. Es interesante, cada vez que usted va a la iglesia, usted va cargado, va angustiado, va preocupado. El pastor no te conoce, no sabe cómo vienes y de repente, ¿verdad? Escuchas la predicación, la escuela dominical y sales renovado. Ujú. A mí me ha pasado muchas veces, pero es que cuando tú pones la importancia y pones la iglesia como algo importante, Ujú. Dios tiene algo importante que darte. Así es. Pero si tú dices, me sobra tiempo, ¿verdad? Voy a la iglesia, como no tengo nada que hacer, voy a la iglesia. No, pon la iglesia como una prioridad y vas a ver cómo Dios empieza a cambiar tu vida. Amén. Y gracias por a todos los que nos escuchan. Y lo que dice el pastor Josué, si usted no tiene una iglesia, estamos disponibles para ayudarle a usted. Usted busque la iglesia más pronta en su casa, donde sea, contáctenos y estamos para servirles. Listo. Gracias a todos por estar viendo ese programa. Como siempre, que puedan compartir eso, que puedan dar su like, su comentario y que podamos ser de bendición para cada vez más personas. Gracias por estar con nosotros en Sal y Luz y con nosotros será. Hasta la próxima. Nos Chao, chao. vemos. Sal y Luz. Estabilidad en un mundo de caos.